Nunca pensé que llegaría a esto, pero aquí estoy, dispuesta a confesar lo que hice. Me llamo Ana y llevo casada con Marcos casi 10 años. Durante mucho tiempo fuimos felices, o al menos eso creía. Él siempre ha sido un hombre trabajador, comprometido con su carrera, pero con el tiempo las cosas entre nosotros comenzaron a cambiar. La rutina nos atrapó y de alguna manera dejamos de ser los mismos. Las peleas se volvieron constantes, pequeñas discusiones que poco a poco fueron creando un muro invisible entre nosotros. Recuerdo bien ese día. Fue una tarde como cualquier otra, pero la tensión en el aire era insoportable. Comenzamos a discutir por algo insignificante, como casi siempre. No era la primera vez, pero esa pelea fue diferente. Las palabras que nos dijimos fueron más duras de lo normal, más hirientes. Sentí que todo lo que habíamos construido se desmoronaba frente a mí. Marcos, furioso, salió de la casa sin mirar atrás, dejando un silencio que me ahogaba. Lo vi marcharse y en ese momento me di cuenta de lo sola que me sentía. No era solo por esa discusión, era todo lo que habíamos dejado de ser. Y ahí, en medio de mi rabia y mi tristeza, vi a João, el albañil que llevaba días trabajando en nuestra casa. No lo conocía bien, apenas habíamos intercambiado algunas palabras, pero esa tarde, todo cambió. Cuando Marcos se fue, dejando tras de sí el portazo y un silencio atronador, me quedé inmóvil en el salón. Mis pensamientos giraban en espiral, y el eco de la pelea aún resonaba en mi cabeza. Las palabras crueles que nos lanzamos seguían golpeándome como cuchillos. Me sentía vacía, rota. Lo único que deseaba en ese momento era que él regresara, que pidiera perdón, que de alguna manera todo volviera a ser como antes. Pero no fue así. Marcos no volvió, y la casa quedó sumida en un silencio casi insoportable. Miré por la ventana y ahí estaba João, el albañil que había estado arreglando el muro del patio. Llevaba semanas viniendo a casa, pero apenas había prestado atención a su presencia. Ese día, sin embargo, su figura parecía diferente. Trabajaba concentrado, ajeno a lo que había pasado dentro de la casa. Era un hombre sencillo, callado, pero había algo en su mirada, en su forma de moverse, que esa tarde me hizo sentir curiosidad. No sé qué me llevó a hacerlo, pero de repente me vi a mí misma preparando 2 tazas de café. Bajé al patio y lo llamé. «João, ¿te gustaría tomar un café? Necesitas un descanso», dije, tratando de sonar natural, aunque sentía un nudo en la garganta. João levantó la vista, sorprendido, pero me sonrió y aceptó la invitación. Nos sentamos en las escaleras del patio trasero, y durante unos minutos hablamos de cosas sin importancia. Su trabajo, el muro, el tiempo. Pero a medida que la conversación avanzaba, algo comenzó a cambiar en el aire. Le hablé de Marcos, de nuestra pelea, de lo distantes que estábamos. No sé por qué lo hice. No era lógico ni prudente, pero en ese momento sentí que necesitaba que alguien me escuchara, y João estaba ahí, disponible, atento. Escuchaba en silencio, con una mirada que transmitía comprensión, como si entendiera todo lo que yo sentía sin necesidad de explicaciones. Y eso me hacía sentir cosas que no debería sentir. Había un calor en su forma de mirarme, una sensación de que estaba viendo algo en mí que yo misma había olvidado. Me sentía vulnerable, expuesta, pero al mismo tiempo atraída por esa atención que él me brindaba. Era algo que hacía tiempo no experimentaba. Con Marcos, esa conexión se había perdido hace años, y ahora, frente a João, sentía que alguien me veía de nuevo. El sol comenzaba a bajar, y con él, mis barreras. João seguía trabajando, pero yo no podía apartar la vista de él. Cada vez que se movía, cada vez que me miraba de reojo, sentía una chispa que no podía ignorar. Sabía que lo que estaba pensando era peligroso, que estaba jugando con fuego, pero en ese momento no me importaba. Algo en mí estaba despertando, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Al final de la tarde, João terminó su trabajo y empezó a recoger sus herramientas. Me acerqué a él para agradecerle por el día, pero mis palabras salieron cargadas de una emoción que no esperaba. Nuestras miradas se encontraron y en ese instante supe que no había vuelta atrás. La atracción era palpable, un imán que nos acercaba lentamente, como si el aire entre nosotros estuviera cargado de una energía que no podíamos controlar. No pasó nada ese día, pero la tensión que quedó en el ambiente era innegable. Cuando João se fue, me quedé en el patio, sintiendo una mezcla de emoción y culpa que me sacudía el cuerpo. Sabía que había cruzado una línea, aunque fuera solo en mi mente. En los días que siguieron, las cosas cambiaron.
Cada vez que Juan volvía a trabajar, lo esperaba con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Buscaba cualquier excusa para hablar con él, para estar cerca, y cada conversación, cada mirada, hacía que el deseo creciera más. Sabía que estaba jugando con algo peligroso, pero había una parte de mí que no quería detenerse. Y aunque no lo decía en voz alta, ambos sabíamos que lo que había empezado como una simple conversación estaba a punto de convertirse en algo mucho más complicado. Los días siguientes a esa tarde fueron un torbellino de emociones. Cada mañana, cuando Juan llegaba para continuar con la reforma, sentía un nudo en el estómago. Sabía que algo había cambiado entre nosotros, algo que no habíamos expresado con palabras, pero que estaba ahí, flotando en el aire cada vez que nos cruzábamos. No podía evitar buscar pretextos para acercarme a él, como si una fuerza invisible me empujara hacia esa tentación. Al principio eran solo pequeños gestos, un buenos días más cálido de lo necesario, una sonrisa que se alargaba demasiado o un toque de manos cuando le pasaba una herramienta. Pero esos pequeños momentos fueron alimentando una tensión que parecía aumentar con cada día que pasaba. Yo lo sentía, y él también. Marcos, por su parte, seguía ausente, tanto física como emocionalmente. Las peleas continuaban, y cuando no discutíamos, el silencio entre nosotros se volvía insoportable. Me sentía cada vez más distanciada de él, como si ya no fuéramos los mismos dos que se prometieron amor eterno. Era como si viviera en una casa con un extraño, mientras mis pensamientos volaban hacia João, quien, de alguna manera, había comenzado a llenar ese vacío. Había algo en João que me atraía de una manera que no podía entender. No era solo su presencia física, aunque era innegable que me resultaba atractivo. Era más que eso, era la forma en que me miraba, como si realmente me viera, como si pudiera leer lo que pasaba por mi cabeza sin que yo dijera una palabra. Me sentía deseada de una manera que no había sentido en mucho tiempo, y eso me asustaba tanto como me excitaba. Un día, mientras él trabajaba en el muro, decidí llevarle un vaso de agua. Era un gesto simple, pero en el momento en que nuestras manos se rozaron al pasarle el vaso, una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. Sentí que mi respiración se aceleraba, y cuando lo miré a los ojos, supe que él también lo había sentido. Hubo un momento de silencio, un instante en el que todo lo demás desapareció, y solo estábamos nosotros dos, atrapados en una especie de burbuja cargada de deseo. Me alejé rápidamente, tratando de ignorar lo que acababa de pasar, pero el hormigueo en mi piel permanecía. Me odiaba a mí misma por lo que estaba sintiendo. Sabía que era incorrecto, sabía que estaba jugando con fuego, pero al mismo tiempo no podía detenerme. Había algo en esa atracción prohibida que me empujaba hacia él, como una droga de la que no podía escapar. Las miradas entre nosotros se volvieron más intensas, más prolongadas. Cada vez que pasaba junto a él, sentía su presencia como si me envolviera en una especie de calor. Comenzamos a intercambiar palabras que parecían inocentes, pero que estaban cargadas de una tensión sexual que ninguno de los dos podía ignorar. Y aunque todavía no había pasado nada físico entre nosotros, el deseo era casi palpable. Una tarde, mientras Marcos estaba fuera, fui al patio para revisar cómo iba el trabajo. João estaba agachado, concentrado en su labor, pero cuando me vio, se levantó lentamente, limpiándose las manos en su camiseta sucia de polvo. Nos quedamos allí, en silencio, mirándonos. Podía sentir la urgencia en su mirada, una urgencia que me reflejaba a mí misma. Mi corazón latía con fuerza, y mi cuerpo parecía moverse solo hacia él, acortando la distancia que nos separaba. No sabía qué esperaba que pasara, pero cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, sentí su respiración entrecortando cerca de mí, que por un segundo me quedé sin aliento. Fue un momento suspendido en el tiempo, un segundo en el que todo lo que habíamos contenido durante esos días estaba a punto de explotar. João se acercó más, nuestras miradas fijas la una en la otra, y cuando su mano rozó suavemente mi brazo, fue como si todo lo que había estado reprimiendo se liberara de golpe. Mi piel ardía bajo su toque, y mi mente gritaba que parara, que me detuviera antes de hacer algo de lo que no podría volver atrás. Pero mi cuerpo no le hacía caso. El deseo me dominaba, y cada centímetro de mi ser estaba entregado a esa atracción prohibida. No me besó en ese momento. No hubo un movimiento brusco o un gesto impulsivo. Solo una tensión creciente, un entendimiento silencioso de que ambos queríamos lo mismo, pero que estábamos caminando sobre un terreno peligroso.
Me alejé unos centímetros, casi a regañadientes, sabiendo que si no lo hacía, no habría marcha atrás. Juan, con la misma calma, asintió, como si supiera que ese no era el momento, pero que inevitablemente llegaría. Esa noche, al estar sola en mi cama, no pude dejar de pensar en él, en cómo se había sentido su mano en mi piel, en cómo su mirada me había encendido de una manera que no recordaba haber experimentado antes. Sabía que estaba jugando con algo muy peligroso, pero no podía evitarlo. Todo se había estado construyendo hacia este momento. Las miradas furtivas, los roces inocentes que ya no lo eran, la tensión que había impregnado el aire durante los últimos días. Era como una bomba de relojería que, en lo más profundo, sabía que en algún momento iba a explotar. Y ese día llegó de manera tan natural, tan inevitable, que casi no parecía real. Era una tarde como cualquier otra. Marcos aún no había regresado del trabajo, y Juan estaba terminando los últimos detalles del muro en el patio. Yo estaba en la casa, tratando de concentrarme en cualquier cosa que pudiera mantener mi mente ocupada, pero la verdad era que no podía dejar de pensar en él, en lo que había sentido la última vez que estuvimos tan cerca. Mi cuerpo lo pedía, mi mente lo rechazaba, y estaba atrapada en medio de ese dilema moral. Decidí bajar al patio. No tenía una excusa esta vez. No necesitaba una. Sabía por qué lo hacía, y aunque intentara engañarme a mí misma con pensamientos de que solo iba a ver el progreso del trabajo, en el fondo sabía lo que estaba buscando. Cuando lo vi, mi corazón se aceleró. Juan levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante supe que todo había terminado, que lo que habíamos estado evitando ya no se podía evitar más. El deseo, que había estado latente durante tanto tiempo, se volvió imposible de ignorar. Caminé hacia él sin pensarlo 2 veces. No había palabras esta vez. Ninguno de los dos dijo nada. La tensión entre nosotros hablaba más alto que cualquier frase que pudiéramos decir. Cuando estuve lo suficientemente cerca, sentí su mano tomarme por la cintura, lenta pero firme. Y lo siguiente que recuerdo fue el calor de su cuerpo pegado al mío. Nuestros labios se encontraron con una urgencia que me sorprendió. No había sido un beso tímido o contenido. Fue hambriento, desesperado, como si los días de contención finalmente hubieran alcanzado su punto máximo. Sentí sus manos recorrer mi espalda, acercándome aún más a él, mientras el mundo a nuestro alrededor desaparecía. Solo existíamos nosotros, allí, en ese patio donde tantas veces habíamos coqueteado con lo prohibido, pero esta vez sin ninguna barrera entre nosotros. No hubo dudas, no hubo vacilaciones. Ambos sabíamos lo que estábamos haciendo y, a pesar de la culpa que rondaba en mi cabeza, no pude detenerme. Me entregué por completo a ese momento, a esa pasión desenfrenada que me consumía. La sensación de sus labios en mi piel, de sus manos fuertes acariciando cada parte de mí, era como un fuego que no podía apagar. Nos movimos con torpeza al principio, pero luego todo fluyó con una sincronía que parecía natural, inevitable. El suelo de cemento bajo nuestros pies, el aire tibio de la tarde envolviendo nuestros cuerpos, todo parecía un escenario preparado para lo que estaba sucediendo. Mis pensamientos eran un caos, mezclando placer y culpa, pero en ese momento solo el placer prevalecía. Cada toque de Juan sobre mi piel me hacía olvidar, aunque fuera por segundos, lo que estaba haciendo, lo que estaba traicionando. Mi matrimonio, mis promesas, todo eso se desvanecía cada vez que él me tocaba de una forma que no había experimentado en años. Era un deseo carnal, primitivo, que no podía ni quería reprimir. No en ese momento. El tiempo parecía haberse detenido. No sé cuánto duró, si fueron minutos o horas, pero cuando todo terminó, el silencio que nos envolvió fue ensordecedor. Me quedé allí, con la respiración agitada, el corazón latiendo a 1000 por hora, sin saber exactamente cómo había llegado hasta ese punto. Juan me miró, y en sus ojos vi una mezcla de satisfacción y comprensión. Sabía lo que yo estaba sintiendo, lo que venía después de ese momento. El placer que había sentido se mezclaba ahora con una profunda culpa que comenzaba a hacerse cada vez más presente. Me alejé de él, cubriéndome el rostro con las manos, tratando de procesar lo que acababa de hacer. Había cruzado una línea, una que nunca imaginé que cruzaría, y ahora las consecuencias de esa traición comenzaban a pesar sobre mis hombros. Juan no dijo nada. Simplemente me observaba en silencio, como si supiera que las palabras no servirían de nada en ese momento. Yo tampoco tenía nada que decir. ¿Qué podía decir?
Había traicionado a mi marido, a la persona con la que había compartido casi una década de mi vida. Y aunque una parte de mí aún estaba atrapada en la euforia de lo que acababa de suceder, otra parte se sentía profundamente rota. Sin embargo, en lo más profundo, sabía que esto no terminaba aquí. Después de que Juan se fue, el silencio en la casa fue abrumador. Me quedé sola en el patio. El aire frío de la tarde rozaba mi piel mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Mi corazón aún latía con fuerza, pero ahora no era por el deseo, sino por la culpa que comenzaba a sentarse en mi pecho como una pesada losa. Todo lo que había sentido hacía solo unos minutos, esa pasión, ese fuego, se esfumaba rápidamente, dejándome en un abismo de confusión. Caminé de regreso a la casa como un autómata, sin saber realmente qué hacer a continuación. Me senté en el sofá. Mi mente daba vueltas mientras las imágenes de lo que había hecho se repetían una y otra vez. Había traicionado a Marcos, había roto nuestros votos, y lo peor de todo es que ni siquiera estaba segura de por qué lo había hecho. No podía echarle toda la culpa a la pelea. No podía excusarme diciendo que había sido un momento de debilidad. Había algo más, algo dentro de mí que había estado buscando esa conexión prohibida, aunque no quisiera admitirlo. La noche llegó y con ella una sensación aún más profunda de vacío. Intenté distraerme, poner la televisión, leer un libro, pero nada funcionaba. Las palabras de los programas y las páginas impresas no hacían más que recordarme la realidad en la que me encontraba. Mi mente no podía escapar del eco de lo que había hecho, de cómo había sucumbido a una tentación que ahora se sentía tan vacía. Y luego estaba el miedo. Miedo a que Marcos lo descubriera. ¿Qué pasaría si se enterara? Mi estómago se revolvía solo de pensarlo. Habíamos tenido nuestras diferencias, claro, pero nunca imaginé que llegaría a un punto en el que le fallaría de esta manera. ¿Qué clase de persona me había convertido? La puerta de la entrada se abrió y supe que Marcos había vuelto. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. De repente, todo lo que había sucedido parecía aún más real, más palpable. Él entró sin siquiera mirarme, lanzando su maletín sobre la mesa con un gesto que ya se había vuelto habitual. No me preguntó cómo estaba, no me saludó con un beso, como solía hacer en los primeros años. Esa distancia que había comenzado con pequeños malentendidos, ahora se había transformado en un abismo infranqueable. Y yo había ayudado a cavarlo aún más profundo. Las cosas con João también se volvieron insoportables. Después de lo que pasó, él empezó a actuar de manera diferente. Ya no me miraba de la misma forma, y nuestras interacciones, que antes estaban llenas de tensión y deseo, ahora eran frías y distantes. Ambos sabíamos que lo que habíamos hecho estaba mal, y aunque nunca hablamos de ello, esa barrera invisible se hacía cada vez más gruesa entre nosotros. No hubo más caricias, ni miradas furtivas, pero la sensación de haber roto algo irreparable seguía pesando en el aire cada vez que lo veía. El día en que todo se derrumbó fue una tarde tranquila. Marcos había salido temprano para una reunión de trabajo, y yo estaba sola en casa. Miré el espejo del pasillo, y por primera vez en semanas me vi realmente. Mi reflejo me devolvía una imagen que no reconocía. ¿Quién era esta mujer? ¿Quién se había convertido en alguien capaz de traicionar a la persona con la que había compartido casi una década de vida? Sentí un impulso repentino, una necesidad de confesar. La culpa había alcanzado su punto de ebullición, y ya no podía seguir viviendo así, con ese peso aplastándome el pecho todos los días. Tenía que decirle la verdad a Marcos, aunque eso significara perderlo para siempre. Tenía que enfrentar las consecuencias de mis actos, por mucho que me aterraran. Cuando Marcos llegó esa noche, me armé de valor. Estaba sentado en la mesa del comedor, revisando unos papeles, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Me acerqué lentamente y con el corazón en la garganta me senté frente a él. «Marcos», dije, tratando de que mi voz no temblara, «necesito hablar contigo». Él levantó la vista, extrañado por mi tono serio. «¿Qué pasa?», preguntó, dejando los papeles a un lado. El silencio que siguió fue abrumador. Podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas, pero no había una manera fácil de decirlo. «Te he fallado», solté de golpe, sin preámbulos. Mi voz se quebró en la última palabra, y sentí como las lágrimas empezaban a llenar mis ojos. No quería llorar, no quería parecer débil, pero el peso de la confesión era demasiado grande. Marcos frunció el ceño, claramente confundido.
¿De qué hablas? Te traicioné, Marcos, dije, y esta vez las lágrimas cayeron sin control. Estuve con alguien más. No puedo seguir ocultándotelo. No puedo seguir viviendo con esta culpa. Su rostro se congeló. Pude ver el momento exacto en que mis palabras lo golpearon, como si acabara de recibir un puñetazo en el estómago. Su expresión pasó de la confusión a la incredulidad, y luego al dolor. Un dolor tan profundo que me hizo desear no haber abierto la boca jamás. ¿Qué? Susurró, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Me miró fijamente, buscando alguna señal de que esto no fuera real, de que yo no acabara de destruir todo lo que teníamos. ¿Con quién? Cerré los ojos, incapaz de sostener su mirada. Con João, el hombre que estaba trabajando en la casa. Pasó una vez, solo una vez, pero no puedo justificarlo. No hay excusa para lo que hice. El silencio que siguió fue el más largo y doloroso de mi vida. Marcos no dijo nada. Solo me miraba, con la mandíbula tensa y los ojos llenos de una mezcla de ira, decepción y tristeza que me desgarró el alma. Sabía que en ese momento lo había perdido. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Marcos se levantó bruscamente de la mesa, empujando la silla hacia atrás con tanta fuerza que casi se cae. Se llevó las manos a la cabeza, caminando de un lado a otro, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Yo permanecí sentada, incapaz de moverme, esperando lo inevitable. ¿Cómo pudiste?, preguntó finalmente, con la voz quebrada por el dolor. ¿Cómo pudiste hacerme esto después de todo lo que hemos pasado? Después de todo lo que hemos construido juntos. No sé cómo pasó, respondí, aunque sabía que esa no era una respuesta válida. Lo que había hecho no tenía explicación. Me dejé llevar, me sentí sola y me equivoqué. Lo siento tanto, Marcos. Lo siento, no es suficiente, gritó, golpeando la mesa con el puño cerrado. Era la primera vez que lo veía tan fuera de sí. Siempre había sido el más calmado de los dos, el que mantenía la compostura. Pero ahora estaba roto. Igual que yo. Lo sé, susurré. No espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras la verdad. Marcos me miró una última vez, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas, y luego salió de la casa sin decir una palabra más. Me quedé allí, sola, en el silencio de nuestra casa vacía, sabiendo que había destruido todo lo que alguna vez habíamos compartido. Las consecuencias de mi traición fueron inmediatas. Marcos no volvió esa noche, ni la siguiente. Me quedé sola, con la culpa y el remordimiento como mi única compañía, sabiendo que ya no había vuelta atrás.